Buen día, mi nombre es Katiuska Álvarez y voy a hablarles del trabajo doctoral titulado Rol del docente rural, un imaginario social del tercer milenio. El estudio analiza el rol del docente rural en los imaginarios sociales del tercer milenio, centrado en la comunidad de los Nevados del estado Mérida. La educación es vista como un pilar fundamental para preservar y transmitir los saberes comunitarios. Sin embargo, el sistema escolar venezolano requiere adaptarse a los nuevos paradigmas sin perder de vista el papel esencial del maestro dentro del aula. El docente es el garante de la acción pedagógica y debe establecer vínculos con la comunidad escolar para cumplir efectivamente su labor. La investigación se enfoca en cómo las prácticas sociales e imaginarios, tanto colectivos como individuales, influyen en la percepción que tienen los docentes de sí mismos y del mundo que les rodea. En cuanto al estado de la cuestión, sabemos que el sistema educativo venezolano presenta una desconexión entre los currículos escolares y la realidad rural, lo que profundiza la brecha entre escuela y comunidad. Esta desvinculación se agrava por la desvalorización del rol docente en zonas rurales, afectando la motivación y capacidad de autocrítica. La desigualdad educativa persiste y evidenciada por la escasez de recursos. La dificultad para asignar docentes y las altas tasas de deserción escolar. Según estudios, solo una minoría de estudiantes rurales culminan la educación secundaria. Además, la percepción negativa de lo rural como símbolo de atraso promueve un modelo educativo centrado en lo urbano, debilitando la identidad campesina y sus demandas por una educación contextualizada. En cuanto a las causas, sabemos que el sistema educativo rural enfrenta serios desafíos, entre ellos la transformación del rol docente, que ahora exige formar ciudadanos críticos y autónomos. No obstante, esta exigencia no se acompaña de una formación adecuada ni de reconocimiento social necesario. La desvalorización de la profesión y la falta de vocación docente deteriora la calidad educativa y reduce la motivación del personal docente. La descontextualización del currículo que no responde a las realidades rurales genera una enseñanza alejada de la vida cotidiana de los estudiantes. A ello se suma la dificultad para asignar docentes a zonas rurales y la marginación de contenido rural dentro del modelo educativo, el cual favorece una visión tecnocrática y urbana. Ahora, en cuanto a las consecuencias, estas deficiencias provocan una profunda desconexión entre la escuela y la comunidad. Los contenidos escolares no reflejan la identidad cultural de los estudiantes, lo que debilita el aprendizaje, eleva la deserción escolar y contribuye a la pérdida de saberes ancestrales. Además, la falta de docentes preparados para estos entornos limita las posibilidades de desarrollo, perpetuando la desigualdad y, por supuesto, la exclusión social en las zonas rurales. En cuanto al propósito de estudio, como propósito general tenemos teorizar el rol del docente de educación rural desde la concepción de la teoría de los imaginarios sociales del nivel de educación primaria venezolana en el tercer milenio en la localidad de merideña de Pueblo Nuevo del Sur. Propósitos específicos: caracterizar el rol del docente en el contexto de la educación rural venezolana desde la percepción de los imaginarios sociales, traducir el imaginario social que se tiene del docente del área rural venezolana, comprender los imaginarios que se tiene del docente rural del tercer milenio, construir los fundamentos teóricos sobre el rol del docente de educación rural desde la concepción de la teoría de los imaginarios sociales en el subsistema de educación básica venezolano en el tercer milenio. En cuanto a la justificación, pues este estudio busca interpretar el rol del docente rural en los imaginarios sociales del tercer milenio, específicamente en las comunidades de los Nevados del estado Mérida, con el objetivo de mejorar la dinámica educativa y la calidad del proceso formativo. Tiene justificación pedagógica, ya que aporta al mejoramiento de los procesos didácticos al explorar y resignificar el papel del docente en contextos rurales, permitiendo una educación más contextualizada y eficaz.
que tiene justificación epistemológica porque se basa en los imaginarios sociales como marco interpretativo del conocimiento social y educativo, lo que favorece la generación de nuevas formas de comprensión y acción adaptadas a la realidad andina rural. Tiene justificación social porque busca comprender el rol del docente desde los imaginarios propios del entorno rural, fomentando la reflexión crítica sobre la práctica educativa, contribuyendo a una educación más pertinente y al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la población. Y por supuesto tiene justificación metodológica porque aborda las creencias, percepciones y preconceptos sobre el rol docente, permitiendo una comprensión profunda del quehacer educativo y destacando al maestro como agente clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Finalmente, el estudio se inscribe en el programa de posgrado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador bajo la línea de investigación Dimensiones de la Gerencia Educativa, y se enmarca en el enfoque hermenéutico, atendiendo a los imaginarios sociales presentes en una comunidad rural específica. Ahora bien, para comprender el contexto del docente rural es importante revisar estudios previos que destaquen la relación entre la pedagogía integradora y desempeño docente, como el trabajo de Hernández. Otros autores como Dorado y Trujillo también reflexionan sobre las gestiones de la ruralidad y el rol crítico y analítico del docente respectivamente. Márquez también enfatiza la formación en la enseñanza del arte, mientras que Rangel analiza los imaginarios sociales y su impacto en la educación desde un enfoque cualitativo. Teóricamente, se destaca la teoría del vínculo social de Jacques Lacan, la construcción de saberes de Luhmann y la acción comunicativa de Habermas, que subraya la importancia de integrar contexto social, histórico-cultural en la enseñanza rural. El docente debe fomentar no solo conocimiento, sino también valores culturales, pensamiento crítico y, por supuesto, la creatividad. En cuanto a la formación docente, existen tres enfoques: el práctico artesanal, el técnico academicista y el hermenéutico reflexivo, que se complementan para preparar al docente ante diversos contextos. Además, el cambio conceptual en docentes puede darse por estructuración, integración y transformación, permitiendo la actuación pedagógica continua y contextualizada. Para lograr un cambio efectivo en los modelos educativos, es importante conocer tres enfoques de cambio conceptual: modelos fríos, basados en la lógica y la razón; modelo situado, que destaca la experiencia y la práctica; y el modelo caliente, que incorpora emociones y valores. El docente debe aplicar estos modelos según el contexto y las necesidades de sus estudiantes. El modelo frío se enfoca en la transmisión ordenada de conocimientos y el ajuste de ideas previas. El modelo situado considera el aprendizaje como un proceso ligado al entorno y la comunidad, muy relevante en la educación rural para conectar teoría y realidad cotidiana. El modelo caliente valora la dimensión afectiva, promoviendo la motivación y el vínculo emocional con el aprendizaje. Un docente eficaz combina estos modelos para mejorar la enseñanza. Además, la educación rural fortalece la identidad local y fomenta ciudadanos comprometidos con su comunidad. La enseñanza debe fomentar el pensamiento crítico, la resolución de problemas y adaptarse al contexto mediante estrategias que integren saberes locales para un aprendizaje significativo. En la formación docente, la diversidad cultural es esencial, ya que permite integrar saberes comunitarios y preservar la identidad frente a la transculturización. La UNESCO destaca que el papel del educador es proteger la cultura rural, lo que implica comprender las creencias de imaginarios sociales que influyen en los estudiantes. Finalmente, los imaginarios tienen un poder instituyente. No solo explica la realidad, sino que también la modifican, dando lugar a nuevas formas educativas y sociales. Por ello, es clave que el docente mantenga una visión crítica y transformadora dentro de su comunidad. En cuanto a la metodología, pues este estudio, con un enfoque fenomenológico, analiza cómo los imaginarios sociales influyen en el rol del docente rural en el contexto andino. Se detallan los procedimientos de investigación, garantizando rigor y precisión en la comprensión del fenómeno. Ahora bien, para sustentar teóricamente este proceso es fundamental considerar los principios que orientan el estudio desde una perspectiva integral.
En este marco se incorporan los fundamentos pentadimensionales de la investigación. Desde una visión holística, la construcción del conocimiento se sustenta en diversas dimensiones interconectadas que le otorgan sentido y dirección. Según González, estas dimensiones son la axiológica, ontológica, teleológica, epistemológica y metodológica, y cada una aporta un enfoque particular al proceso investigativo. En consecuencia, es clave iniciar con el análisis del componente axiológico, dado su impacto en la percepción del docente rural. En cuanto a la dimensión axiológica, el estudio examina los imaginarios sociales del docente rural con un factor clave en el equilibrio psicosocial. En este sentido, se busca otorgar sistematicidad y cientificidad a estas representaciones, resaltando su papel en la superación del racionalismo moderno. Sin embargo, para comprender, mejorar su influencia, es necesario adentrarse en su significado ontológico. Esta dimensión se enfoca en el modo de ser del ente, cuestionando la lógica tradicional y adoptando la lógica de los magmas de Castoriadis. De este modo, se reconoce que la realidad social está conformada por múltiples perspectivas. Así, el estudio busca desentrañar la esencia del rol docente rural a partir de los imaginarios que construyen su identidad. Ahora bien, más allá de comprender qué es esta realidad, es imprescindible preguntarse, ¿por qué es relevante abordarla? Lo cual nos lleva a la dimensión teleológica. Y desde esta dimensión se justifica la investigación al proporcionarle un horizonte intencional que orienta su objetividad. Y en consecuencia, el estudio no solo describe una realidad, sino que también se propone comprender los imaginarios de la comunidad andina rural, a fin de garantizar una construcción sólida del conocimiento. Es necesario examinar la base epistemológica, la cual se centra en cómo se construye el conocimiento, reconociendo que surge de la mediación semiótica y la interacción social. Por ello, se destaca que el conocimiento científico debe vincularse con la vida cotidiana del sujeto. Esta construcción solo es posible si se aplica un diseño metodológico adecuado, lo que nos lleva a la siguiente dimensión, que es la dimensión metódica. Y desde la perspectiva metodológica se selecciona el diseño y método más apropiado dentro del paradigma interpretativo y el enfoque cualitativo. En este sentido, la interacción constante entre el sujeto y el objeto permite deducir la realidad fenoménica a partir del diálogo con los informantes. Por consiguiente, es necesario definir claramente el paradigma de investigación que guiará todo el proceso. El paradigma de investigación es el paradigma interpretativo, que sostiene que la realidad se construye a partir de los significados atribuidos por los actores sociales. Por tanto, se busca comprender cómo los docentes rurales interpretan su rol dentro del contexto educativo. Para lograrlo, es fundamental adaptar un enfoque metodológico que permita explorar el fenómeno de manera integral. Siguiendo esta línea, se adapta un enfoque cualitativo con una visión holística del objeto de estudio, lo cual facilita la interpretación contextualizada desde la perspectiva de los imaginarios o de los propios actores. En consecuencia, la investigación se desarrolla de forma sistemática y planificada, con el objetivo de aportar información relevante para la toma de decisiones y la mejora de la realidad social. En función de esto, se escoge el diseño adecuado. Y el diseño de investigación es el de campo, ya que permite analizar los problemas sociales en su entorno natural. Así se favorece la descripción, interpretación y comprensión de los hechos tal y como ocurren. En este marco se emplea el método fenomenológico, que se centra en la experiencia subjetiva para captar el significado de los actos. A partir de aquí es esencial precisar el método seleccionado. Y el método de investigación es el método fenomenológico, que permite explorar cómo los docentes rurales construyen el significado de su rol, sin imponer categorías externas. De esta manera se profundiza en los imaginarios sociales que configuran su identidad en el contexto venezolano. Y para estructurar el estudio con rigor, se definen 3 fases metodológicas. El procedimiento metodológico se desarrolla en 3 etapas fundamentales,
que tenemos la etapa descriptiva, que hace la recolección de la información mediante la observación, encuesta, entrevista y participación directa. La etapa estructural hace el análisis, la categorización de la información para traducirla al lenguaje científico, y la etapa trascendental, que es la comparación, integración y discusión de los datos para generar el nuevo conocimiento. Ahora bien, para asegurar una comprensión profunda del fenómeno, se contó con informantes claves. La selección fue flexible y emergente, priorizando a quienes poseen experiencia directa. En este caso, se eligieron a 6 docentes rurales del estado Mérida mediante el muestreo propositivo, lo que permitió acceder a información valiosa sobre su rol. Para recabar estos datos se emplearon técnicas e instrumentos adecuados. La técnica principal fue la entrevista en profundidad, por su capacidad para captar las percepciones de los docentes. Para ello, se diseñó un guión estructurado en torno a la categoría clave del estudio. No obstante, garantizar la validez de los resultados exigió aplicar criterios de credibilidad y fiabilidad. En cuanto a la credibilidad, se reforzó mediante la triangulación de datos. Se contrastó información de distintas fuentes, como la entrevista, la observación, referentes teóricos. De esta forma, se aseguró que los hallazgos reflejaran fielmente la realidad. En cuanto a la fiabilidad, esta se garantizó aplicando la triangulación teórica y metodológica, comparando los datos como marco teórico y empleando enfoques diversos para su interpretación. Finalmente, los datos se sometieron a un análisis riguroso, y el análisis de la información, para ello se utilizó el análisis de contenido para interpretar las entrevistas, categorizando la información según los imaginarios sociales del docente rural. Este análisis consideró los elementos epistemológicos, ontológicos, axiológicos presentes en la dinámica educativa. Ahora bien, este capítulo desarrolla un análisis fenomenológico del rol del docente rural como imaginario social. Basado en las vivencias de informantes expertos, el enfoque se centra en comprender sus experiencias subjetivas, desentrañando la esencia del fenómeno desde su perspectiva y construyendo un conocimiento auténtico y significativo. Se exploraron los procesos cognitivos que permiten comprender la realidad fenoménica y cómo las experiencias vividas influyen en la construcción teórica y en la transformación del rol educativo, ofreciendo una visión creíble del mundo según la percepción humana. Este proceso se desarrolla en 3 etapas. La etapa descriptiva o momento 1, que consiste en la recopilación y exposición de los testimonios de los docentes sin interpretaciones previas, permitiendo que emerjan sus vivencias de forma auténtica. En esta fase se buscó dejar de lado los prejuicios para acceder de manera fiel a la realidad experimentada por los informantes. También se destacan de color los elementos que más llamaron la atención, identificando temas recurrentes que crean una unidad de estudio para orientar el análisis. La etapa estructural o momento 2 es donde se agrupan las unidades de sentido y se identifican relaciones entre ellas, con el fin de construir estructuras de significados. Esta etapa permite ir más allá de la descripción, estableciendo conexiones con la experiencia, propiedades e inferencia de los fenómenos estudiados. El proceso es metódico y pretende captar el significado del objeto tal y como fue vivido, facilitando una comprensión profunda a partir de una tabla codificada basada en la etapa descriptiva. Se establece una base sólida y coherente que sustenta la propuesta final. Por último, la etapa trascendental o momento 3 es donde se consolidan los significados esenciales, dando lugar a la construcción teórica central del estudio. Esta etapa permite interpretar la esencia profunda del fenómeno, entendiendo cómo las vivencias de los docentes configuran su rol profesional dentro del contexto rural. Así se generan las categorías emergentes que surgen del análisis, ofreciendo una nueva comprensión de la realidad inicial y que se representan gráficamente. En primer lugar, en esta etapa se genera una nueva categoría que permite obtener una comprensión renovada y más profunda de la realidad estudiada.
En cuanto a la categoría emergente del rol del docente, se identifican dos enfoques principales. Por un lado, el modelo frío, situado y caliente, que explican distintas formas de aprendizaje y evidencian una brecha significativa entre la teoría y la práctica. En este sentido, los docentes se enfrentan a una supervisión rígida que limita su autonomía, lo que revela la necesidad de una transformación pedagógica real en la praxis educativa. Por otro lado, los enfoques artesanal, academicista, tecnicista y reflexivo reflejan las diversas formaciones universitarias. Sin embargo, se observa que muchas veces no se ajustan a la realidad específica de la escuela rural. Esto nos lleva a concluir que es imprescindible implementar una contextualización instruccional normada que otorgue a los docentes rurales la autonomía necesaria para planificar y adaptarse a su entorno particular. De esta manera se promueve avanzar hacia una transformación curricular pedagógica que permita la innovación y una auténtica contextualización del currículo rural. En relación a la categoría emergente sobre educación rural, se identificaron varias dimensiones claves. En primer lugar, la identidad, las creencias y las costumbres locales. Están poco integradas en el currículo oficial. Aunque se incluyen actividades como fiestas patronales, las prácticas educativas no profundizan en el acervo cultural, lo que genera un aprendizaje poco vivencial y divergente. Además, al analizar la nueva ruralidad, se observa que si bien existe un fuerte apego a las tradiciones territoriales, también hay improvisación en el ámbito ocupacional, debido a la falta de formación docente especializada y a la baja continuidad educativa, ya que muchos estudiantes abandonan la escuela para incorporarse al trabajo agrícola. Asimismo, la cultura rural se ve limitada por un currículo rígido que no responde a las necesidades del contexto local. Por ello, es necesario cerrar la brecha entre lo rural y lo urbano, reconociendo la movilidad e interacción entre estos dos espacios, así como incluir principios como la otredad y la alteridad, que fomentan el respeto y la convivencia dentro de la diversidad. Bueno, finalmente, en la categoría emergente sobre imaginarios sociales se distinguen tres dimensiones importantes. En el plano del conocimiento instituido, donde predomina el respeto y la obediencia a las normas y estructuras establecidas. Sin embargo, en el plano instituyente, las propuestas de cambio suelen enfrentar recelo y resistencia, lo que evidencia la necesidad de transformación de los imaginarios colectivos. Desde el punto de vista cognitivo y hermenéutico, se observa que el aprendizaje es muchas veces mecánico y carente de una comprensión profunda. Además del currículo, funciona como un instrumento de control político, invisibilizando el contexto cultural local. Esto genera que los docentes perciban el currículo más como un arma política que como una herramienta pedagógica, lo cual limita el reconocimiento y la valoración de las realidades culturales propias. Estos hallazgos evidencian la urgencia de promover una educación más crítica culturalmente, situada y abierta al cambio, que responda verdaderamente a las necesidades del contexto rural. En cuanto al modelo teórico, el rol del docente rural es fundamental, ya que conecta la educación con los imaginarios sociales que influyen en las comunidades educativas. Para mejorar la calidad educativa es necesaria una homogeneización entre lo rural y lo urbano, basado en los principios de la otredad y alteridad, lo cual promueve el respeto y la empatía hacia la diversidad cultural. Sin embargo, los imaginarios sociales suelen tener una invisibilización de contexto local y el currículo continúa siendo como un instrumento de control. Esto limita la autonomía docente y dificulta la innovación pedagógica. Por ello, el docente rural necesita una contextualización instruccional que adapte la enseñanza a su realidad, así como una transformación curricular y pedagógica que permita reflexionar los contenidos y responder a las necesidades culturales y sociales del entorno. El docente rural es el eje central de la transformación educativa en contextos rurales y requiere apoyo para promover la educación más inclusiva, contextualizada y pertinente. En cuanto a las reflexiones sobre el rol del docente rural, pues es fundamental para la calidad educativa, aunque su papel suele verse limitado por políticas centralizadas y poco contextualizadas. Los imaginarios sociales, la sobrevaloración del urbano afecta su identidad y su práctica pedagógica.
Por ello, se plantea la necesidad de una transformación curricular que reconozca la diversidad y otorgue autonomía al docente, promoviendo una educación contextualizada. Es decir, que el docente del tercer milenio debe ser reconocido como un agente transformador que requiere apoyo y herramientas para educar desde su propia realidad. En lo que respecta a las sugerencias para fortalecer la educación rural, en primer lugar, se requiere establecer políticas claras que conecten lo rural con lo urbano, rescatando el legado cultural ancestral. Además, es clave que el Estado y los actores educativos trabajen de manera conjunta para fortalecer la cohesión social y valorar la cultura local. Por ello, resulta urgente transformar el currículo rural, adaptándola a la necesidad y a la realidad de esas comunidades. Y es indispensable fortalecer la formación universitaria del docente, ya que hay pocos programas especializados. Una educación rural de calidad necesita políticas inclusivas, un currículo contextualizado y docentes bien preparados. Muchas gracias por su atención.